Buenas noches, con mis compañeros Andrea de Paula Morales Petit y Diego Alejandro Manrique Melo, y mi nombre es Andrés David Beltrán Martínez. Vamos a explicar el sistema de generación distribuida en el municipio de La Macarena. Bueno, para introducir este tema, la justificación es conocer la canasta energética de una zona no interconectada que permite visualizar los dinamismos sociales, económicos y culturales de esta población. Además, expone datos de importancia del área de poder mejorar y corregir el sistema de producción energética en el lugar, en este lugar. Es por ello que a base de lo anterior se realizó una comparación de tres municipios que fueron asignados a cada uno de nosotros en trabajos anteriores: La Macarena, Puerto Carreño y Trinidad, con la finalidad de escoger el municipio con mayor calidad de información. Dentro de los datos se destaca que se encuentra la información sobre hectáreas sembradas, vías de comunicación, viviendas, etc. Bueno, para la oferta energética actual, se sabe que gracias a la ficha municipal del Meta del año 2020 del municipio de La Macarena, posee una electricidad gracias a la empresa Electrocaqueta, mediadora de centrales con producción energética para comprar electricidad. Además, se conoce que desde el 2020 se realiza el proyecto de soluciones integrales e innovadoras por la Universidad Nacional de Colombia, que ha implementado fuentes alternativas de producción de energía, pero no se encuentran datos concretos de este proyecto. A diferencia del país, La Macarena es un sitio que se ha visto rezagado de tecnologías de producción de energía. Actualmente Colombia cuenta con al menos 5 tecnologías para la producción de energía, tal como se ve en la siguiente tabla. Como podemos ver, los porcentajes de tecnologías para manejar la energía en el país es bastante alta, como la hidráulica y la térmica, pero en la Macarena es simplemente la energía alternativa que podemos encontrar es la eólica, que es del 3,46%, entre otros que son los datos que no se encuentran vigentes actualmente. Tomando en cuenta la información de la tabla, se puede mostrar que la Macarena posee una empresa prestadora de servicios de electricidad, de la que no se tiene registro o no se obtienen datos, aunque se destaca que puede existir una pequeña central hidroeléctrica en el municipio. Además, las fuentes del DANE y el artículo realizado en la justificación del municipio se obtuvo lo siguiente: em, que la Macarena tiene una población de 28.508 y Colombia de 51 millones. O sea, en comparación, estos porcentajes son bastante altos en el consumo per cápita de cada uno de estos. Eh, el consumo per cápita obtuvo dividiendo los resultados de la demanda energética realizada en el artículo 4 de nuestra compañera Andrea de Paula Morales Petit, la cual arrojó que la demanda es aproximadamente de 19,25 megawatts horas al año. Según la tabla 2, se debe realizar un ajuste para llegar a obtener los datos necesarios. Se suma alrededor de un 40% a la demanda residencial y un 30% al servicio público, quedando como la siguiente tabla presentada en el documento. Sobre el consumo residencial, los servicios públicos, la industria y comercio, y el consumo total y el consumo per cápita de, de esta zona. Eh, Viendo la anterior tabla y los valores, las tecnologías actuales cubren aproximadamente un 63% del consumo per cápita del municipio, lo que hace que se evalúen nuevas alternativas para poder elevar este consumo. A continuación, mi compañero Diego Alejandro Manrique Melo va a explicar la oferta energética planteada por nosotros. Bueno, pues principalmente vamos a hablar de la biomasa residual, que va a ser la fuente de energía que más nos va a producir. Entonces, lo primero que debemos hacer es mirar qué tipos de cultivos hay en el municipio. Entonces, está el arroz, la caña panelera, el maíz y el plátano. Entonces, a partir de esto, obtenemos los datos de las áreas sembradas, las cosechas, el rendimiento y la producción, que la tenemos en toneladas. Ya con esto nos dirigimos a los anexos de la plaza de biomasa, el cual nos va a dar diferentes valores que vamos a tener que utilizar para hallar el lleva que va a ser necesario para plantear la potencia que vamos a requerir, bueno, que vamos a obtener para el municipio.
Entonces ahí se puede ver cada tipo de residuo, la potencia que vamos a generar con cada uno y abajo vemos el total de la potencia que vamos a tener. Debajo de esto está el porcentaje de ese potencial que vamos a requerir para poder utilizarlo en el municipio. Luego de esto, pues entonces, como venía diciendo, tenemos que analizar los diferentes tipos de cultivos y pues esto va a dar que para cada tipo de cultivo tenemos muy diferentes potencias, como por ejemplo para la tusa, que es el residuo que menor potencial nos da. Bueno, digamos que lo más importante es el cálculo de la variable llevar, que va a ser la base para poder calcular nuestra potencia, ya que en las tablas encontramos una potencia que nos dan, pero para el departamento. Entonces, digamos que esta potencia no se puede usar así nomás. A partir de esta tabla, vemos que es posible cubrir totalmente la demanda energética en el municipio, ya que prácticamente es el doble de la potencia que necesitamos. Y pues ya solo sería eso y ahora sigue mi compañera Andrea que va a hablar de las PCH. Bueno, tomando en cuenta la posición geográfica del municipio, decidimos realizar la oferta energética por parte de una pequeña central hidroeléctrica. Se sabe que la Macarena se encuentra rodeada de grandes ríos, como el río Orinoco y el río Guaviare, los cuales desembocan en decenas de ríos con menores caudales y alturas. Es por eso que para este caso escogimos hacer el cálculo no con un río grande, sino con uno de los que desembocan a través de ellos, con la finalidad de que esté no solo más cerca al municipio, sino que fuera un poco más realista a lo que se asemeja a la realidad. Tomando en cuenta lo anterior, buscamos los datos básicos que podría tener un río pequeño, como su altura o su caudal. En este caso tomamos un caudal de 6 metros cúbicos por segundo y una altura de 100 metros. Además, colocamos las eficiencias basándonos en ejercicios realizados con anterioridad en la materia. Por lo tanto, dejamos todas de un 0.95%, suponiendo que no es del 100% y menos en condiciones en las que se podría encontrar el municipio. Para el caudal disponible, lo que hicimos fue reducir el caudal que calculamos del río en un 45%, de modo que tenemos un 2.7% en caudal disponible. Para el caudal requerido, utilizamos la siguiente fórmula, la cual se hace con el potencial eléctrico, que es lo que se espera que pueda cumplir la planta. Siguiendo con el ejercicio, estas fórmulas fueron tomadas del ejercicio 2 de la materia, en la cual se realizaba el cálculo para una pequeña central hidroeléctrica con turbina Pelton. Una vez encontrado la velocidad angular de la turbina, pudimos llegar a la conclusión de que se iban a utilizar entre 8 y 9 pares de polos. Sin embargo, siempre se debe escoger el menor. Esto por referencias del ejercicio y consejos. Gracias a esto se puede determinar el diámetro medio de la turbina, el cual fue de 916 milímetros. Con estos datos se pueden hacer los cálculos para las boquillas de la turbina, los inyectores. En este caso, primero tuvimos que determinar cuáles podían ser los diámetros de los inyectores menores y máximos, que en este caso es dividiendo el diámetro medio entre la mayor cantidad y la mínima cantidad. Por ejemplo, como se puede visualizar, nos dio que para un diámetro de los inyectores de 70 milímetros, el número de inyectores podría ser de 16.25, el cual entra en el rango establecido que va desde 14 hasta 22. Una vez escogido el diámetro del inyector, se verificó la siguiente relación y es el diámetro medio sobre el diámetro del inyector, el cual tiene que ser obligatoriamente de 7 a 15, por lo cual se cumple la norma, lo que significa que podemos seguir con el cálculo. Con estos datos se pueden calcular ciertas dimensiones de las cucharas. Por ejemplo, para este caso, nos dio que las cucharas iban a ser de 13.
Es decir, que nuestra turbina va a tener la mayor cantidad de cucharas porque se utilizó el mínimo diámetro para los inyectores. Finalmente, para poder calcular la eficiencia de la pequeña central hidroeléctrica, se tuvo que calcular el potencial eléctrico y el potencial hidráulico, los cuales se calcularon con el caudal requerido o disponible que se calculó al inicio, el cual nos dio que la pequeña central hidroeléctrica iba a tener una potencia de 2.648 kilowatts en condiciones perfectas o normales y de 2.270 kilowatts con el caudal reducido. Además de eso, se agregó una gráfica con la tendencia de crecimiento de las tecnologías, en la cual se espera que la energía hidroeléctrica disminuya en comparación de la biomasa, la cual va a aumentar a través de los años por ser una energía renovable y de mayor efectividad. Es por eso que además se realizó la propuesta en la que nuestra propuesta para el municipio es utilizar el 100% de la energía hidroeléctrica y la mitad de la energía de biomasa, con el fin de suplir las necesidades del municipio. Ahora sí, hablaremos de las conclusiones que tuvimos acerca de este proyecto. Bueno, pues para las conclusiones de este planteamiento es importante tener suposiciones claras, ya que implica cambios al estimar las potencias de este valor puede ser sobredimensionado, como por ejemplo el cálculo de la demanda energética, donde se supone que afecta el consumo energético a la población urbana, ya que esta población se consiguieron datos, mientras que se obtuvo que despreciar la población rural. ¿Esto por qué? Porque consume poca energía y casi no hay datos que ayuden a suponer un valor de consumo por persona o por vivienda. En la segunda conclusión, se puede concluir que la biomasa es la tecnología que más aporta potencia energética, pero es de las que menos se usa en el municipio. Aunque es un territorio agrícola, es contraproducente que no se utilice este método para obtener energía limpia y fácil de utilizar, y se puede evidenciar que puede ser un buen planteamiento para este territorio. En la tercera, se optó por hacer un sistema híbrido para sustentar el municipio, ya que la PCH no cubre la demanda energética eléctrica. ¿Por qué? Porque solo cumple con 2.270 kWh al año, de 26.219 kWh al año que se requiere en el municipio, por lo que se debe realizar la potencia de biomasa residual, de la cual, según los cálculos de esta potencia, se puede utilizar el 51,3% de esta para terminar de suplir el consumo energético. Se recomienda realizar el cálculo tomando ríos más acaudalados como el río Orinoco o el Guaviare, con caudales y alturas mayores para proveer de forma óptima energía al municipio.